Hola a todas y todos. Esta es la segunda cápsula del curso de elementos finitos para el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. Esta cápsula está dedicada a espacio de Hilbert y problemas variacionales. Esta vez trataremos básicamente 5 temas. Comenzaremos con espacios de Hilbert, su definición y algunas propiedades importantes. Luego recordaremos algunas definiciones de transformaciones lineales, formas y dualidades para enunciar y demostrar el teorema de representación de Riesz y aplicarlo a problemas variacionales. Finalmente, enunciaremos algunos resultados de aproximación que resultan inmediatamente de los temas tratados. Aprovecharemos la necesidad de introducir el concepto de producto interior para formalizar el concepto de forma bilineal. Consideremos dos espacios vectoriales V y W. Enseguida definimos una aplicación que va desde el producto cartesiano entre V y W y el cuerpo de los números reales. Diremos que V es una forma bilineal si al fijar cada una de sus componentes obtenemos formas lineales. Además, si los espacios de partida son iguales y B muestra una simetría en su comportamiento respecto a cada una de sus componentes de entrada, entonces diremos que B es simétrica. Si B es bilineal y simétrica y además satisface que nos entrega un número no negativo cada vez que la operamos sobre el mismo elemento en cada una de sus componentes de entrada, y además que es cero si y solamente si este elemento de entrada es el nulo, entonces diremos que B define un producto interior. Si V es un espacio vectorial y tenemos una forma bilineal que satisface las características del producto interior, entonces se dice que el espacio V y tal forma bilineal es un espacio con producto interior. Uno de los teoremas que utilizaremos con más frecuencia en adelante será el teorema de la desigualdad de Schwarz. Tal teorema nos dice que el producto interior de dos elementos U y V está limitado por el producto de las raíces cuadradas del producto interior de U consigo mismo y V consigo mismo. Formalizar la demostración de este teorema es un ejercicio propuesto. Les recomiendo seguir la demostración en el libro de Susan Brenner. No es difícil notar que la raíz cuadrada del producto interior de un elemento consigo mismo define una norma. El único paso que puede darnos algún trabajo para demostrar esto es obtener la desigualdad triangular. Sin embargo, esto resulta de manera directa de la desigualdad de Schwarz. Si tenemos un espacio con producto interior V y el espacio vectorial normado asociado a la norma inducida por el producto interior de V es un espacio de Banach, entonces diremos que V es un espacio de Hilbert. A continuación, se proponen dos ejercicios que nos entregan resultados muy importantes para esta parte del desarrollo de la teoría. Los espacios de Sobolev WPK con P es igual a 2 vistos en la cápsula anterior son espacios de Hilbert respecto al producto interno que está definido en el slide. Esto es válido para todo K natural a partir del 0. Note que el espacio definido como H0 corresponde al espacio L2. Además, se propone mostrar que en todo espacio con producto interior se satisface la identidad del paralelogramo cuando usamos la norma inducida por el producto interior del espacio. A continuación presentamos una definición de subespacio independiente de la dimensión de este. Si S es un subconjunto de un espacio de Hilbert tal que es cerrado para la multiplicación por escalar y para la suma, y además es cerrado topológicamente con respecto a la norma asociada al espacio H, entonces diremos que S es un subespacio de H. Proponemos que si S es un subespacio de H, entonces S también es un espacio de Hilbert. La demostración de esto es evidente. Noten que S es un conjunto cerrado, subconjunto de un espacio completo. Por lo tanto, S también es completo y en consecuencia un espacio de Hilbert. A continuación, se propone una lista de ejercicios para fijar estos conceptos y para construir algunos pasos más fácilmente en lo que sigue la teoría. Si T es una transformación lineal acotada o continua, entonces el kernel de esta transformación es un subespacio de H. Se define el conjunto del ortogonal al elemento X como está descrito en el slide, y en este caso tal conjunto también es un subespacio de H. Luego, si definimos el ortogonal a otro subespacio de H, como está descrito en el slide, entonces ese ortogonal también es un subespacio de H. El siguiente resultado es fundamental para nuestra construcción teórica. Si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H, al considerar un elemento V fuera de M, siempre existirá un elemento W0 dentro de M tal que se minimice la distancia con V, y además la diferencia entre V y W0 siempre estará en el ortogonal a M. Para demostrar esto,
esto, comenzaremos definiendo un número positivo delta como la menor distancia entre los elementos de M y el elemento V. La definición del ínfimo nos dice que existe una secuencia contenida en M, tal que el límite de las diferencias de los elementos de esa secuencia y el elemento V es delta. Enseguida definimos una secuencia auxiliar Z como la diferencia entre V y WE. Luego, usando la identidad del paralelogramo, obtenemos la relación que pueden ver en el slide. Esto implica que la diferencia entre Wm y Wn es equivalente a la expresión que tenemos aquí. Luego, como Wm y Wn son elementos de M, es fácil ver que el segundo sumando está limitado por 4 veces delta al cuadrado. Finalmente, llevando M y N hasta el infinito, nos damos cuenta que toda esta expresión tiende a cero. Por lo tanto, la diferencia entre Wm y Wn tiende al nulo, lo que nos dice que la secuencia Wn es una secuencia de Cauchy y por lo tanto converge a un elemento en la clausura de M. Como M es cerrado, entonces ese elemento W0 está de hecho dentro de M. Sabemos que W0 minimiza la diferencia entre V y los elementos de M. Sin embargo, nos queda ver que tal diferencia es de hecho ortogonal a M. Para ello definiremos el elemento Z0 como tal diferencia. Luego la norma de Z0 es delta y nos definiremos un elemento W en M arbitrario. Así definiremos la función phi como está descrita en el slide. Noten que esta función tiene un mínimo en t igual a 0, ya que la mínima diferencia que existe entre V y el espacio M es dada por Z0. Al calcular la derivada de esta función phi en el punto t igual a 0, obtenemos menos 2 veces el producto interior entre Z0 y el elemento W arbitrario. Eso significa que Z0 es ortogonal cualquiera sea el elemento W elegido. Por lo tanto, Z0 es un elemento del ortogonal de M, lo que finaliza la demostración. Del resultado anterior se obtiene casi de manera inmediata que si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H, entonces H se puede escribir como suma directa entre M y su ortogonal. Para demostrarlo, tomamos un elemento arbitrario V en H. Si V estuviese en M, entonces V podría ser escrito como la suma entre V y 0. Es un ejercicio propuesto mostrar de que el 0 siempre está incluido en M ortogonal. Por otro lado, si V no está en M, entonces V puede ser escrito como el elemento W0 que nos entrega la proposición y la diferencia entre V y W0. Sabemos que W0 está en M y también sabemos que la diferencia entre V y W0 está en M ortogonal. Por lo tanto, H se puede escribir como M más M ortogonal. Además, es claro notar de que la intersección entre M y M ortogonal es solo el elemento nulo. Ese paso también queda como ejercicio al estudiante. Una observación muy importante es que el corolario anterior nos dice que la descomposición de V entre un elemento de M más un elemento del ortogonal de M es una descomposición única. La proposición anterior nos permite definir una aplicación P. Tal aplicación P nos entregará el propio elemento sobre el cual está siendo aplicada si tal elemento pertenece al subespacio M. Si tal elemento no pertenece al subespacio M, entonces nos entregará el elemento W0 dado por la proposición anterior. Independiente de la definición de tal aplicación, es evidente que un elemento V se puede expresar como la suma entre P aplicado a V y la diferencia entre el operador identidad y P aplicado a B. Lo interesante es notar que P aplicado a B siempre pertenece al subespacio M, mientras que la diferencia de la identidad y P aplicado a B siempre pertenece al ortogonal de M. Esto define la descomposición única entre elementos del espacio M y elementos del espacio M ortogonal para el elemento V. Notemos que dados elementos U y V en H y un escalar alfa, entonces la combinación lineal V más alfa veces U se puede descomponer en términos de P aplicado a la combinación lineal y la diferencia entre la identidad y P aplicado a la combinación lineal. Por otro lado, cada uno de los elementos de esta combinación lineal puede ser descompuesta de esta forma y al reordenar los términos obtenemos la relación que está en el slide. Notemos ahora que los sumandos en rojo pertenecen a M y los sumandos en negro pertenecen a M ortogonal.
Dada la unicidad de descomposición, tenemos que P aplicado a la combinación lineal es igual a la combinación lineal de P aplicado a cada uno de los elementos de ella. Por lo tanto, P es una aplicación lineal. Es evidente que al operar dos veces P sobre un elemento, siempre obtendremos P aplicado sobre ese elemento. Por lo tanto, P es una proyección. Cuando sea necesario, denotaremos la proyección especificando el subespacio sobre el cual está siendo aplicada, para así evitar cualquier confusión al respecto. Ahora vamos a formalizar conceptos que ya hemos utilizado anteriormente o utilizaremos en los siguientes slides. Sean V y W dos espacios vectoriales normados. Diremos que la transformación lineal que va desde V hasta W es continua si existe una constante positiva C, tal que la norma de la imagen de A está siempre limitada por la norma del elemento en que se está aplicando, multiplicada por la constante C. El espacio vectorial de las transformaciones lineales continuas, que van de V hasta W, se denota por L, V, punto y coma W, y puede ser equipado por la siguiente norma del supremo. El espacio V' de las funciones lineales que van de V hasta R se conoce como el espacio dual de V. F en V' se conoce como una forma lineal continua. Además, usaremos la notación F producto dual con V para denotar simplemente la aplicación de F sobre el elemento V. Análogamente, definimos el espacio V dual de V como el dual del dual, es decir, las funciones lineales y continuas que van desde el dual de V hasta R. Un espacio de Banach V se dice reflexivo si la aplicación J que va desde V hasta el V dual es un isomorfismo. Esta aplicación J es tal que al ser aplicada sobre un elemento V del espacio V, actúa sobre cada forma bilineal evaluando tal forma bilineal sobre el elemento V al cual originalmente se le aplicó la transformación J. Un resultado clásico y que es muy útil para fijar conceptos en esta parte del desarrollo es mostrar que si H es un espacio de Hilbert, entonces el espacio H es reflexivo. En este slide enunciaremos y demostraremos el resultado más importante de esta cápsula. Para ello, motivaremos tal resultado a través de la siguiente observación. Dado un elemento U0 del espacio H, es claro que la transformación que lleva a un elemento V al producto interior entre U0 y V es una forma lineal y continua. Es un excelente ejercicio demostrar esto. La pregunta es, ¿el recíproco de tal afirmación es válido? Y la respuesta está dada por el siguiente teorema, conocido como teorema de representación de Riesz. Dada una forma lineal y continua L, entonces existe un único elemento UL en H, tal que operar L sobre un elemento V puede ser caracterizado a través del producto interior de UL con tal elemento V. Además, la norma dual de la forma lineal L se puede caracterizar a través de la norma H del elemento UL entregado por el teorema. Para demostrar este teorema, comenzaremos definiendo un espacio M como el kernel de la aplicación lineal L. Es un buen ejercicio mostrar de que tal espacio M es un subespacio de H. En el caso de que tal subespacio M coincida con el espacio H, bastaría definir UL como el elemento nulo, pues este caso es equivalente a decir que la forma lineal L es la forma lineal nula. En otro caso, si M no es todo el espacio H, entonces H se puede caracterizar como la suma directa entre M y el ortogonal de M, siendo el ortogonal de M diferente al espacio trivial nulo. A continuación, demostraremos de que el espacio ortogonal de M es un espacio unidimensional, es decir, puede ser generado por multiplicaciones escalares de un solo elemento. En efecto, consideremos dos elementos, Z1 y Z2, no nulos en el espacio M ortogonal. Es directo verificar que L aplicado sobre la combinación lineal dada en el slide es nulo. Luego, tal combinación lineal pertenece al espacio M y además podemos observar que el elemento Z2 se puede caracterizar tal como está en el slide, donde el sumando de la izquierda pertenece
a m y el sumando de la derecha a m ortogonal. Tal como sabemos, una descomposición de ese tipo es única y el elemento Z2 pertenece a M ortogonal. Por lo tanto, la única forma en que esta descomposición pueda ser válida es que Z2 sea igual a una multiplicación escalar de Z1. Esto demuestra que el espacio M ortogonal es un espacio unidimensional. Lo demostrado anteriormente nos permite definir UL de la forma escrita en el slide. Noten que como el espacio M ortogonal es unidimensional, esta definición de UL es completamente independiente de la elección de Z1, pues si tomáramos una multiplicación escalar de Z1 en lugar de Z1, obtendríamos exactamente la misma definición de UL, es decir, UL es invariante a la elección de Z1. A continuación mostraremos que el producto interior entre UL y B efectivamente nos entrega L aplicado sobre B. Primero, notemos que B se puede caracterizar de la siguiente forma, y en este caso, el sumando en rojo es un miembro del espacio M, pues al aplicar L sobre él obtenemos 0, mientras que el sumando en negro es un elemento de M ortogonal. Así, recordando que UL es un elemento de M ortogonal, tenemos que el producto interior de UL con el sumando en rojo es 0. Por lo tanto, solo nos queda la parte del producto interior entre UL y el sumando en negro. Si finalmente aplicamos la definición de UL, llegamos a que esta expresión es igual a L aplicado sobre B. La unicidad de tal elemento UL es evidente. Para demostrarlo, basta con suponer que existe otro elemento UL que satisface la misma propiedad y demostrar que la diferencia entre ambos es 0. Enseguida demostraremos la equivalencia entre la norma dual de la aplicación L y la norma H del elemento UL. Notemos que la norma H del elemento UL es el cociente entre L aplicado al elemento Z1 y la norma H de Z1. Esto es obviamente menor al supremo entre los elementos de H evaluados en la misma expresión. Y eso corresponde exactamente a la definición de la norma dual de la aplicación L. Por otro lado, como ya dijimos antes, la norma dual de la aplicación L está dada por el supremo entre los elementos de H dado por el tal cociente. Dado lo obtenido anteriormente, tenemos que L aplicado sobre Z es igual al producto anterior entre UL y Z. Y usando finalmente la desigualdad de Schwarz, recuperamos la norma H del elemento UL. Por lo tanto, la norma dual de la aplicación L y la norma H del elemento UL son iguales. Esto finaliza la demostración. A continuación enunciaremos algunas definiciones necesarias para aplicar los resultados anteriormente demostrados, así como un resultado clásico que nos ayudará al siguiente desarrollo teórico. Sean V y W espacios vectoriales normados. Consideremos la forma bilineal A que va desde el producto cartesiano entre V y W hasta R. Se dice que la forma bilineal A es continua si existe una constante positiva tal que la imagen de A sobre V y W está limitada por la norma V del elemento V y la norma W del elemento W multiplicadas por tal constante C positiva. Enseguida, una de las definiciones más generales de problema variacional. Si A es una forma bilineal continua, V y W espacios de Banach, W un espacio reflexivo y F un elemento del dual de W, entonces el problema encontrar U en V tal que la forma bilineal aplicada a U y W es igual a F aplicada a W para todos los elementos del espacio W se conoce como problema variacional. Una propiedad muy importante que puede tener una forma bilineal V al ser utilizada en un problema variacional es la propiedad de coercividad. Si V es un espacio de Hilbert, W es igual a V y M es un subespacio de V, la forma bilineal A se dice coerciva sobre el subespacio M si existe una constante positiva gamma tal que A aplicada sobre V en ambas componentes de entrada limita superiormente al producto entre el cuadrado de la norma de V y tal constante positiva gamma. A continuación,
tenemos un resultado clásico que será de gran ayuda en la aplicación que estudiaremos en los siguientes slides. Si V es un espacio de Hilbert, W es igual a V, H es un subespacio de V y A es una forma bilineal simétrica, continua y coerciva sobre H, entonces H con el producto interior definido por la forma bilineal A es un espacio de Hilbert. La demostración de esta proposición es el ejercicio 7 de la tarea 1 de este curso. Teorema. Si V es un espacio de Hilbert, W es igual a V, H es un subespacio de V, A es una forma bilineal simétrica, continua y coerciva sobre H y F es un elemento del dual de H, entonces existe una única U en H tal que el problema variacional A aplicado sobre U y V igual a F aplicado sobre V es satisfecho. Para demostrar este teorema, basta aplicar el teorema de representación de Riesz al espacio de Hilbert H con el producto interior definido por la forma bilineal A y la forma lineal F. Un corolario directo del teorema anterior es la aproximación de Riesz-Galerkin. Tal aproximación es una aplicación directa del teorema anterior, solo que considerando, en este caso, un espacio de dimensión finita, VH. La demostración de este corolario es evidente, ya que un espacio de dimensión finita es cerrado en V y se satisfacen las hipótesis del teorema anterior. Bajo las hipótesis de los resultados anteriores y asumiendo que el espacio de dimensión finita VH es un subespacio del espacio de dimensión infinita H, consideraremos la que llamaremos solución continua U y la solución discreta UH definidas por los siguientes problemas variacionales. Si usamos como test funciones VH en el espacio de dimensión finita y hacemos la diferencia entre ambas expresiones de arriba, obtenemos la siguiente relación de ortogonalidad. Ahora, si definimos como norma E a la raíz cuadrada de la forma bilineal A aplicada sobre un mismo elemento en sus dos componentes de entrada, podemos construir la siguiente cota. Sea VH un elemento en VH arbitrario. La norma al cuadrado de U menos UH se puede expresar como la forma bilineal A aplicada en sus dos componentes de entrada a U menos UH. Distribuyendo términos, podemos obtener la expresión de la siguiente línea y luego observar que el elemento VH menos UH aplicado en la segunda componente del segundo sumando es un elemento del espacio VH. Por lo tanto, ese sumando es nulo. Enseguida obtenemos la forma bilineal aplicada a U menos UH y U menos VH, la cual, por el teorema de Schwarz, podemos separar en el producto de las normas de cada una de las componentes de entrada a la forma bilineal. Así, dividiendo por norma de U menos VH en ambos términos de la desigualdad, obtenemos una cota para U menos UH respecto a la diferencia de U con todos los elementos del espacio VH. Y por lo tanto, hemos demostrado que para la norma E, UH es la mejor aproximación a U presente en el espacio VH. Esto finaliza esta cápsula. En la siguiente cápsula generalizaremos estos resultados a formas bilineales no necesariamente simétricas.